Muy buenas noches, estimados hermanos y amigos. Seguimos hablando del anticristo, de esta figura apocalíptica que aparecerá no muy lejano, en un futuro no muy lejano, en el presente de la humanidad. Vamos a hablar de varias señales que están profetizadas, de detalles que menciona el profeta Daniel. También se menciona Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, y Juan en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. En primer lugar, este anticristo, llamado por Daniel en sentido figurado cuerno pequeño, saldrá de entre 10 reyes que pueden representar a gobernantes, príncipes, presidentes, ministros, etcétera, que serán de una bestia, o sea que representa a un reino o potencia mundial que sabemos ya es una confederación de países de Europa, que es una secuela de un reino o de una potencia mundial del pasado que es Roma. Esto según Daniel capítulo 7 versículo 8 y Apocalipsis capítulo 13 versículos 1 y 2. Capítulo 2. Segundo detalle es que saldrá adelante pasando por encima de otros o haciéndolos caer. Daniel en el capítulo 7 versículos 8 y 24 y capítulo 6 de Apocalipsis. Los versículos 1 y 2 del libro de Apocalipsis capítulo 6 dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Como ya dijimos, este jinete no es Jesús el Cristo, sino el anticristo. Daniel mira en su visión en esta bestia que tenía 10 cuernos, como un cuerno crece más que otros. A este le llama el cuerno pequeño, y este cuerno derriba a 3 cuernos, o sea que podemos esperar que este anticristo en su debido momento sea parte de una confederación de países de Europa con toda probabilidad, y va a quitar de en medio a 3 ministros o reyes o presidentes o gobernantes de esa confederación que en el futuro va a surgir de la Europa actual. En tercer lugar, otro detalle es que será un hombre conocido por su ego, o sea, por su manera prepotente al hablar, no solo de las personas, sino también por hablar blasfemias en contra de Dios. Daniel dice que este cuerno pequeño, que representa a un rey, cuerno es símbolo de poder, saldrá de entre los 10 reyes, y que habrá derribado a 3, tenía ojos como de hombre, así lo vio Daniel. Este cuerno dice que tenía ojos como de hombre y hablaba grandes cosas, según Daniel capítulo 7 versículos 8 y 25. Y dice que este se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, según el capítulo 11 versículo 36. Por su parte, Juan en el Apocalipsis dice que a este ser se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y que éste abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, para blasfemar también de su tabernáculo y de todos los que moran en el cielo, según el capítulo 13 de Apocalipsis, versículos 5 y 6. Otro detalle, el cuarto detalle, es que este cuerno pequeño, o sea, el anticristo, porque es un ser real, será un hombre, no es una corporación, no es un sistema, como dijimos la vez pasada, no es una organización, sino que es un hombre. Este perseguirá y matará a los santos del Altísimo. Debemos de explicar que en este caso en particular, los santos del Altísimo, con esa frase se refiere al pueblo de Israel,
pueblo escogido de Dios, el cual será entregado a su voluntad por un periodo de 3 años y medio. Esto según Daniel capítulo 27, versículos 24 y 25, y capítulo 8, versículos 22 al 24. Pero también dice que este anticristo recibirá autoridad sobre toda tribu, sobre todo pueblo, sobre toda lengua, o sea, de personas que hablan todos los idiomas del mundo, y sobre toda nación. También lo dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. Quinto detalle o quinta señal es que este se sentará en el templo de Dios en Jerusalén y se autoproclamará Dios, según Daniel 11:36 y segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2 versículos 1 al 4. Sexto detalle, será un adorador de un falso Dios, pero que es un ser real, que es el diablo, quien se ha encargado de preparar desde tiempos inmemoriales su llegada. Esto también lo dice Daniel capítulo 11 versículos 37 al 39, que será adorador de otro Dios, de un Dios perverso, ¿verdad? de la destrucción, de Dios de las fortalezas malas, por supuesto. También esto lo dice la segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2 versículos 8 y 9. Séptimo detalle es que será un apóstata, o alguien que habrá conocido al Dios verdadero, o un descendiente de padres cristianos o judíos que creen y adoran a un solo Dios, aunque él mismo no seguirá al Dios que adoraron sus padres o sus antepasados, según Daniel capítulo 11 versículos 37 y 38. Vamos a hacer un paréntesis, vamos a decir que si existe alguna razón de peso para creer que el anticristo será un descendiente de alguna de las tribus de Israel, es este detalle precisamente, porque dice que adorará a un Dios extraño, que no adorará al Dios que adoraron sus padres. Podría ser esta una razón para creer que sea judío, de descendencia judía, aunque no sea de la tribu de Judá, de la cual sabemos vino Jesús, el Cristo, el Mesías, que los judíos no recibieron. Pero también esta afirmación puede referirse a que este hombre será descendiente de padres que fueron temerosos de Dios, tal como registra Lucas en el libro de los Hechos, con ocasión del derramamiento del Espíritu Santo. El capítulo 2 dice que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Lógicamente todos es una expresión figurativa, no estaban todas las naciones representadas ahí, pero quiere decir que había de muchas naciones. Cuando menciona aquí judíos, no se refiere a que sean israelitas que moraban en Jerusalén, porque decir que moraban en judíos en Israel es como decir que chinos moraban en China, sino que se refiere a prosélitos, o sea, a seguidores, a simpatizantes del judaísmo, y que eran por tanto varones piadosos, probablemente convertidos al judaísmo, aunque eran de otras nacionalidades. Más adelante se hace una lista de la nacionalidad de muchos de estos que presenciaron los eventos relacionados con el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Dice que había ahí partos, medos, elamitas, así como gente de Mesopotamia, de Capadocia, o sea, Turquía, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de Cirene, de África, aunque no menciona qué país de África, Creta y Arabia, son zonas del Medio Oriente. Así que de todas estas naciones pudo haber, y en efecto hubo personas convertidas al judaísmo, tanto también como al cristianismo, en los que se adora a un solo y verdadero Dios. Esto está registrado en Hechos 2, versículos 9 al 11, cuando se menciona todas estas personas de distintas nacionalidades que moraban en Jerusalén. Tampoco debemos ignorar que Pablo
dice que llenó a todo el mundo conocido de entonces con el Evangelio de Jesucristo, según sus propias palabras, en el capítulo 15, versículos 9. Y también descendientes de cualquiera de los que se convirtieron tanto al judaísmo como al cristianismo, de todas las naciones antes mencionadas, podrías ser descendiente del anticristo. Además debemos añadir que muchos judíos se establecieron de manera permanente en Babilonia, lo que hoy es Irak, después de que terminaran los 70 años de cautividad, ¿verdad? Asimismo, en Persia, lo que hoy se llama Irán, en la era de Artajerjes, podría haber descendientes de judíos, ¿verdad? Que allí hubo judíos. No olvidemos que Esther era judía y pues allí podría haber dejado simiente allí, ¿verdad? Y sabemos que Irán es pues enemigo acérrimo de Israel. 8. Será un hombre que no hará caso del amor de las mujeres, o que no tendrá ataduras de mujer, o vínculos sentimentales con ellas. Algunos sugieren que esta afirmación insinúa la orientación homosexual de este hombre, aunque no necesariamente tiene que ser de esta preferencia sexual para ser un déspota y tirano con las mujeres. Esto de que no hará caso del amor de las mujeres lo dice Daniel en el capítulo 11, versículo 37. 9. Este anticristo aparecerá y se manifestará al mundo antes de que Jesús venga a resucitar a los justos que ya duermen, o sea, están muertos físicamente, y a llevar a los que estemos vivos, que le esperamos. Esto quiere decir que la iglesia de Jesucristo lo verá, ¿verdad? Lo conocerá, lo podrá analizar por su accionar, ¿verdad? Por su desempeño en el concierto de las naciones, antes de que asuma el gobierno mundial, ¿verdad? Según la carta a los tesalonicenses, segunda carta, capítulo 2, versículos 1 al 8. Pero no queremos decir con esto que la iglesia se quedará a esperar a que el anticristo asuma el control del gobierno mundial y se quede a sufrir bajo el yugo dictatorial de este ser diabólico. La segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, dice Pablo, versículos del 1 al 4: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, no está hablando de la segunda venida, está hablando de la venida de Cristo por su iglesia, por los que le esperamos. Por eso dice nuestra reunión con Él. Aclaro esto porque muchos podrían estar en contra de esta opinión. Dice: os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que la venida del Señor está cerca. Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá. Y recuerdo, está hablando de la venida de Cristo. No vendrá nuestro Señor Jesucristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 10. Así como la llegada de Jesús a la tierra, la manifestación de Jesús a la humanidad es la obra maestra en el plan de Dios para la redención de la humanidad, la llegada del anticristo es el plan maestro de Satanás, orquestado por siglos para causarle el mayor daño posible a la humanidad con miras a que ésta sea condenada eternamente. Esto lo dice Juan capítulo 10, versículo 10, que el ladrón, o sea, Satanás, no viene sino para hurtar y matar y destruir. También, segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículos 8 al 12, ¿verdad? Ahí menciona la obra y el propósito engañoso del anticristo para que las personas se pierdan. Onceavo detalle: el anticristo recibirá autoridad sobre toda tribu, sobre toda lengua, o sea, que hablan todo idioma,
sobre todo pueblo, sobre toda raza y nación o país, y será adorado como Dios por todos aquellos habitantes de la tierra cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, o sea, de Jesucristo, según Apocalipsis 13, versículo 8. En otras palabras, este será un hombre que, respaldado por el diablo, someterá al mundo entero bajo un gobierno dictatorial que supondrá la solución a los constantes conflictos bélicos entre naciones y conjuntos de naciones, trayendo estabilidad política, financiera y religiosa que bien podríamos definir como paz, aunque ésta sea solo de apariencia y por tan solo 3 años y medio. El anticristo cumplirá el sueño dorado de los miembros de las sociedades ocultistas y elitistas, como los Illuminati y los masones, que por siglos han esperado y procurado un solo gobierno mundial, un nuevo orden mundial o la nueva era, donde no haya espacio para los débiles, donde ellos tengan el mando del mundo, o lo escrito en los billetes de $1, que es el Novus Ordo Seclorum, o sea, el nuevo orden de los siglos, ¿verdad? Otro detalle, el 12º detalle, es que este hombre negociará con los líderes espirituales del pueblo de Israel y los engañará haciéndoles creer que él es el Mesías, y al hacerlo cambiará la forma del culto y la adoración para imponer otra que será una abominación a los ojos de Dios, y al entrar en el templo de Dios se autoproclamará Dios. Esto es conocido como la abominación desoladora, y lo citó Jesús en el capítulo 24, versículo 15 del Evangelio de Mateo, y lo confirma Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. En el capítulo 11, versículo 30, Daniel dice que se entenderá, o sea, hará tratos, o sea, negociará con los que abandonen el pacto santo del pueblo de Israel, y que los seducirá con lisonjas. Van a ser engañados, ¿verdad? Estos líderes religiosos del pueblo de Israel, según versículos 32 del capítulo 11. 13º detalle, junto al falso profeta, un líder espiritual apóstata de influencia mundial e inspirado por el dragón, o sea, el diablo, y con el respaldo de todos los reyes de la tierra, comandará las innumerables tropas que, en su empeño por terminar con la resistencia de los judíos que se nieguen a someterse a su gobierno, invadirá Israel con el propósito de hacerlo desaparecer de la faz de la tierra en la famosa batalla de Armagedón, la cual perderá, porque se enfrentará al mismísimo Rey de Reyes y Señor de Señores, quien vendrá a defender a su pueblo escogido, después de la cual, en compañía del falso profeta, será lanzado al lago de fuego que arde con azufre, según Daniel 16, según Daniel, y según Apocalipsis 16, 13 al versículo 16, y según Daniel capítulo 17, versículos 12 al 14, y capítulo 19, versículos 11 al 20. Otro detalle, el detalle número 14, es que lo que detiene o frena el aparecimiento y la manifestación del anticristo a rostro descubierto es el poder del Espíritu Santo que opera en los cristianos actuales, el cual será quitado de en medio de este mundo cuando desaparezca de la tierra la iglesia de Jesucristo. Dice Pablo en la segunda carta: y vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca
y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Según la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 6 al 10. Otro último detalle es que el anticristo tendrá como su mano derecha a otro hombre, también llamado bestia. La Biblia la llama la segunda bestia y también el falso profeta. Dice Juan en el capítulo 13, versículo 11, después vi a otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Capítulo 13, 11 de Apocalipsis. Cuando dice que subía de la tierra, quiere decir que es de origen terrenal, planificada y creada por designios humanos, aunque siempre por inspiración diabólica. Tener 2 cuernos como de cordero no garantiza que lo sea. Cordero en este caso quiere decir manso, humilde, santo, como lo era nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. Recordemos que Jesús dijo que por sus frutos se conocería el árbol. Aunque parezca un servidor de Dios, las palabras de este líder religioso lo delatan como lo que realmente es, un hombre perverso, pues habla como dragón, o sea, como el mismísimo diablo, con los propósitos, con las intenciones del diablo, con lo que le conviene a él. Este falso profeta será un líder religioso, lo digo con toda honestidad, probablemente, con bastantes probabilidades, un papa será el falso profeta, no el anticristo, pero sí el falso profeta. Dado que muchos de los jerarcas de la Iglesia Católica profesan la masonería, entidad que de forma solapada adora a Satanás bajo el nombre de Lucifer y son practicantes de ritos ocultos. Sabemos y entendemos que hay falsos dioses y que hay un Dios verdadero. También hay falsos profetas y también hay profetas verdaderos. Deducimos entonces que la segunda bestia será un falso representante del Dios verdadero, o sea, un falso profeta del verdadero Dios. Esto podría identificar a un papa de la Iglesia Católica como el falso profeta del Apocalipsis, con un margen mínimo de error. Recordemos que Dios, el Dios en el que creemos, es Dios verdadero. Cristo, nuestro Señor y Salvador, es verdadero. Hay un falso Cristo, hay un anticristo, es un falso Cristo. Y hubo profetas verdaderos de Dios. Hay profetas verdaderos del Dios verdadero. Pero esta segunda bestia, llamado el falso profeta, será un falso profeta del verdadero Dios. Y nosotros ya sabemos que existe el Dios verdadero. Pero será un falso profeta, es un falso profeta del Dios verdadero. Seguiremos después con más detalles acerca de la figura del anticristo, y por no tardarme demasiado no leo todos los versículos, pero ahí se los he dejado mencionados para que ustedes investiguen. Que Dios siga bendiciéndonos. Amén.